Nos encontramos con Humberto Calderón Berti, expresidente de la OPEP, y quería, antes que nada, saludarle y agradecerle su entrevista. Muchas gracias, encantado. Hemos visto que la guerra de Ucrania ha dado un golpe en el tablero energético mundial y quería preguntarle qué papel considera que va a tomar América Latina en el escenario energético y si va a generar o a ganar un mayor protagonismo. Bueno, yo creo que el país que tiene las mejores condiciones o que hubiese tenido las mejores condiciones para jugar un papel muy importante en el suministro energético de Europa hubiese sido Venezuela, que es un país con grandes reservas de hidrocarburos, petróleo y gas natural, pero que lamentablemente la industria ha sido totalmente destruida por el régimen. Entonces la capacidad de producción en estos momentos linda los 700.000 barriles por día, después que se producía 3.300.000 cuando Chávez llegó al poder, y de gas se llegó a producir 8.000 millones de pies cúbicos de gas por día, y hoy apenas se producen 3.000, de los cuales 2.000 se ventean en la atmósfera y 1.000 millones son los que se están utilizando. Entonces, con esa circunstancia, en esa situación, pues Venezuela es poco lo que puede aportar. El resto de los países de América Latina pues no están en condiciones muy favorables tampoco, porque el caso mexicano, la política de López Obrador, no permite un desarrollo que responda a las potencialidades del país, que son bastantes, pero que no hay una política de estímulo a la inversión extranjera. El caso de Colombia, pues con el triunfo de Petro hace ya un poco más de un año, pues la política petrolera y energética en general da tumbos, no se estimula la inversión, las reservas no se recuperan, la producción ha ido bajando, de manera tal de que los países de América Latina lamentablemente pueden hacer muy poco frente a la situación actual de la guerra ucraniana y el impacto que tiene sobre todo en Europa occidental. Veíamos que España anunciaba que Repsol llegaba a nuevos acuerdos con Venezuela después del parón que habían tenido, y quería preguntarle qué podemos esperar de este acuerdo y si considera que es una forma quizás de blanquear al régimen de Venezuela. No, yo no creo que sea blanquear al régimen. Yo creo que son empresas que confiaron en un momento determinado, fueron muchas en Venezuela, atendiendo a lo que fue la apertura petrolera en los años 90. Hubo muchas empresas americanas y europeas que atendieron ese llamado, hicieron grandes inversiones y lamentablemente pues el régimen venezolano confiscó algunas de ellas, como el caso de ConocoPhillips, el caso de Exxon y el caso pues de Chevron, Texaco y de Repsol y de Eni es un poco distinto, ¿no? Porque no las confiscaron, pero tampoco les permitieron ejercer mayores actividades, ¿no? Entonces en estos momentos, por ejemplo, en el caso de Chevron, que produce alrededor de 120.000 barriles por día, es simplemente para cobrarse la deuda que el gobierno venezolano tenía con ellos, porque como eran empresas mixtas, los dividendos que han debido entregarle a Chevron o que han debido entregarle a Eni, que han debido entregarle a Repsol, no se los entregaron en su debido momento, y entonces Chevron en estos momentos está recuperando básicamente eso. Hay algunos cargamentos de crudo que han permitido salir a otras empresas, y yo creo que, bueno, lo menos que pueden hacer el régimen venezolano y también el gobierno de los Estados Unidos, es importante que tomen en consideración la situación de esas empresas y confiar en un momento determinado en la oportunidad que se les brindaba, y lamentablemente pues no les entregaron el dinero que les correspondía, y en estos momentos lo que están es tratando de recuperar lo que se les debe. Veíamos que el gobierno de España presumía de cómo había gestionado la crisis energética una vez que empezaba la guerra en Ucrania, y quería preguntarle si usted veía que la gestión del gobierno de España realmente había sido positiva al momento de gestionar energéticamente. Bueno, yo creo que todos los méritos no se los pueden atribuir al gobierno actual de España. En todo caso hay que atribuirle los méritos a los gobiernos anteriores, porque España venía desarrollando una política, a mi juicio, acertada, en el sentido de no depender exageradamente de los suministros de gas que venían de Argelia a través de dos gasoductos, sino que montar una cantidad de plantas de licuefacción de gas natural licuado, de regasificación, y eso le ha permitido una cierta flexibilidad, una cierta amplitud, ¿no? Que no es el caso de otros países europeos. Por ejemplo, el caso de Alemania dependía demasiado del suministro de gas ruso. El 70% del gas que se consumía en Alemania era gas ruso, que no ha sido el caso, por ejemplo, de España, que además de que depende del gas que viene del norte de África, pues también montaron 7 plantas de licuefacción, y eso ayudó muchísimo, ya ayudó muchísimo. Yo diría que el país que mejor ha sorteado la crisis energética producto de lo que ha ocurrido en la guerra es precisamente España, pero no es atribuible al gobierno actual de España, es atribuible a los gobiernos que ha habido en España anteriormente y la continuidad que ha habido por parte de las empresas petroleras y de las empresas
españolas de invertir en esos proyectos que son muy importantes. Pero esa no es la solución definitiva. La solución definitiva vendrá por otro lado. Había dos aspectos que generaban mucha polémica en el ámbito energético en España. Uno era que se le cuestionaba o se criticaba a Sánchez porque seguía comprando gas ruso. No sabemos si eso es inevitable o si realmente es tan grave como se le atribuye. Y lo segundo fue el giro, el volantazo que dio en materia diplomática con el Sahara Occidental, que puso en tela en riesgo las relaciones tanto con Marruecos como con Argelia. Bueno, realmente el suministro de gas ruso a España es muy pequeño. No es significativo. Ese es el gas que viene de Ucrania y que llega a Europa, pero ese gas no es un gas que tenga una gran importancia en la matriz energética española. Lo que sí es importante es el gas del norte de África. Desafortunadamente, aquello que ocurrió en su momento, que fue lo que llama todo el volantazo, pues causó un efecto. Afortunadamente ya creo que está solucionado, que está llegando el gas argelino en volúmenes apropiados, porque Argelia tiene dos gasoductos, uno que viene directamente a España y otro que pasa por Marruecos. Entonces el de España pues nunca se ha interrumpido el suministro, porque el que pasaba por Marruecos sí se interrumpió en un momento determinado. Pero ya eso está solucionado. Pero te insisto, yo creo que la política española de haber montado plantas de gasificación, de regasificación, fue una política acertada. ¿Qué deberían hacer de cara al futuro? Yo creo que en España y en Europa en general tiene un gran complejo con lo que ha significado, por ejemplo, la independencia económica, la independencia energética de los Estados Unidos. El año 2010, 2007, Estados Unidos producía 5 millones de barriles de petróleo por día y 40.000 millones de pies cúbicos de gas. A través del fracking, que es la combinación de la tecnología de fracturamiento con la tecnología de perforación horizontal, los Estados Unidos comenzaron a aumentar su producción de petróleo de una manera importante, llegando el año 2020 a producir 13 millones de barriles por día. Actualmente está produciendo 12 millones de barriles por día. Y el gas no solamente para cubrir las necesidades internas de los Estados Unidos, sino que lo convirtió a los Estados Unidos en un país autosuficiente primero y después en exportador. De hecho, buena parte del gas que se está consumiendo en Alemania es gas que viene del fracking. Entonces yo creo que lo que hay que hacer en España de una vez por todas es entrarle de frente al fracking. En España no solamente, en toda Europa. Producir petróleo de yacimientos de petróleo y de gas, sobre todo yacimientos no convencionales, que hay un gran potencial y que lamentablemente se ha demonizado acá, ¿no? Porque no se le quiere entrar por dos apreciaciones que son incorrectas. La primera de ellas que el fracturamiento ocasiona terremotos. No, el fracturamiento lo que ocasiona son microsismos, sismicidad muy pequeña, eso no tiene absolutamente ningún inconveniente. Y en los Estados Unidos se han perforado más de 1 millón de pozos de fracking y no ha habido ningún terremoto hasta ahora, lo que ha habido es microsismos. Y por otra parte, el otro aspecto que es la contaminación de los mantos de agua dulce, ¿no? Pero un pozo de petróleo convencional no es nada distinto a un pozo de un petróleo de yacimientos no convencionales, y esos acuíferos que ordinariamente están en la parte superior de las rocas, pues están totalmente protegidos con las tuberías de revestimiento, de manera que no hay ningún riesgo en ese sentido. En los Estados Unidos no ha habido riesgo, y yo creo que eso es lo que hay que hacer aquí en España y en Europa en general, quitarse de una vez por todas el complejo y entrarle de frente a la producción de yacimientos no convencionales. Es mucho más delicado, mucho más peligroso para España y para Europa en general depender del gas ruso que entrarle al fracking. Usted se imagina lo que estuviera ocurriendo en el mundo en estos momentos, por ejemplo, si los Estados Unidos no hubiesen alcanzado su independencia energética. Estuviera el mundo entero de rodillas frente a lo que está ocurriendo actualmente con la guerra de Ucrania. Tuvieron la valentía, tuvieron la visión, tuvieron la determinación de entrarle a la producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales, y vean la situación que actualmente tienen. En Europa hay posibilidades de gas y de petróleo, pero sobre todo de gas en Alemania, en los Países Bajos, en Inglaterra, en Polonia, en Hungría, en Rumanía, en España, en Francia, prácticamente en Italia, prácticamente en todos los países europeos hay posibilidad de que haya petróleo y yacimientos no convencionales. Pero hay todo un complejo. Yo creo que detrás de toda esa política y esa matriz que se ha hecho en Europa con respecto a los riesgos del petróleo de fracking, debe estar Rusia.
porque a quien más le interesaba la dependencia europea del petróleo y del gas ruso, pues era la propia Rusia, ¿no? Entonces aquí venían antes de la guerra 5 millones de barriles por día de petróleo de Rusia para acá, pero eso es fácil de cubrirlo porque hay otras fuentes de suministro. Lo que era más delicado es el problema del gas natural, que venía por las tuberías del Nord Stream en el mar Báltico, que fueron voladas, no se sabe quién las voló, si lo dicen que los propios ucranianos, no se sabe por fin quién fue quien los voló, pero de todas maneras los volaron, pero Europa más o menos se pudo agenciar en el invierno el poder cubrir sus necesidades. Pero la única salida definitiva sería entrarle realmente sin ningún complejo, sin un tipo de cortapisa al desarrollo de yacimientos no convencionales. En las últimas semanas hemos visto que el precio de los carburantes en España han ido reduciendo y parece que dan un alivio. Sin embargo, existen teorías o previsiones de que vuelva a dispararse el precio de consumo. No sé si... Bueno, es que el petróleo y el gas natural están sujetos a situaciones geopolíticas en países productores que afectan mucho el mercado internacional. Anteriormente era lo que ocurría básicamente en el Medio Oriente. Actualmente pues hay otros factores que también influyen. Lo que sí es cierto es que mientras menos se dependa de una sola fuente es mucho mejor. Yo creo que el mayor error que cometieron en Europa fue depender de que el suministro de gas, por ejemplo, el 40% del gas que se consume o que se consumía antes de la guerra era proveniente de Rusia. Y en el caso de Alemania mucho más grave, el 70%. Eso estamos hablando de 17.5 trillones TCF de gas al año. Eso es demasiado gas. Entonces, ¿qué es lo que se impone en estos casos? En el caso concreto de los países europeos. En primer lugar, diversificar la fuente de suministro, básicamente montando nuevas plantas de gas, de regasificación de gas. En segundo lugar, pues revisar la política con respecto a las plantas de carbón, revisar la política con respecto al tema de las plantas nucleares y sobre todo, yo diría que la cuestión más definitiva y más determinante podría ser adelantar un debate y tomar una decisión sin ningún género de complejo con respecto a lo que es la explotación de yacimientos de petróleo y gas de yacimientos no convencionales. Para terminar, dos preguntas muy puntuales. ¿Qué gobierno o qué tipo de gobierno en España ve capaz con la valentía o las herramientas para tomar las medidas energéticas necesarias? Y segundo, ¿quién es el gran ganador energéticamente hablando del conflicto en Ucrania? Bueno, en primer lugar, ¿qué gobierno? El gobierno que sea capaz de tomar las decisiones. Porque la gente se elige para gobernar, no se elige para ganar elecciones. Después de las elecciones, bueno, ya eso se acabó. Después de las elecciones hay que gobernar, y hay que gobernar para el beneficio de las grandes mayorías. Fíjate lo que ha ocurrido en España y en Europa en general. Los grandes afectados por la situación de la guerra es la gente pobre, que ha visto encarecer de una manera dramática el costo de su electricidad. La factura eléctrica se ha ido por las nubes, ¿no? 4, 5, 6, 8 veces el valor antes de la guerra, y eso hay que atenderlo. La inflación que hoy se vive en Europa básicamente está condicionada por el aumento de la energía. Entonces eso es algo que tienen que ver los gobiernos en un momento determinado. Pero si el gobierno lo que pretende es, desde el momento mismo que se inicia una nueva administración, empezar a gobernar en función de las próximas elecciones, pues es poco lo que se puede hacer. Los gobiernos tienen que actuar con función de Estado, de los intereses de las grandes mayorías. Y por otro lugar hay un asunto que es sumamente importante. Se ha demostrado hasta la saciedad con lo que ha ocurrido que Rusia es un país no confiable, que utiliza su energía, no solamente la energía petrolera, energía de gas y de petróleo, sino también la energía nuclear, con un elemento de chantaje absolutamente detestable, pero lo han venido utilizando, de manera que hay que tomar acciones muy concretas. Quien sea que gane las elecciones en España, las elecciones de julio, ojalá y tome la determinación de adelantar un debate con gente realmente que sepa de esto, y con gente que haya tenido la experiencia en los Estados Unidos. Este debate se dio hace años en los Estados Unidos y allá tomaron la decisión. Traer a esa gente para que aquí, junto con técnicos españoles, hablen de ese tema. Porque aquí están embarcados en una política que a mi juicio no es totalmente correcta. Es decir, pretender sustituir, por ejemplo, los hidrocarburos, el petróleo, el gas y el carbón, por fuentes energéticas no convencionales, la energía nuclear, la energía eólica, la energía solar, es una fantasía, porque eso no va a ser fácil. Actualmente el consumo mundial de petróleo de hidrocarburos son 100 millones de barriles por día, de petróleo solamente son 100 millones. La energía actualmente el 80% es hidrocarburos, y las energías que hablé anteriormente,
solar y eólica es apenas el 5%. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, se consumen el equivalente a 5 millones de barriles por día de energía eólica y solar a nivel equivalente a petróleo, 5 millones. Y para lograrlo, lo que se ha planteado para el año 2030, 2040, de sustituir, lo que se pretende sustituir de hidrocarburos, significaría aumentar la producción de eólica y de solar 65 millones de barriles de petróleo equivalente. Eso no es fácil. No. Y la otra pregunta era, el gran ganador de la invasión a Ucrania desde el punto de vista energético, ¿quién podría ser? Bueno, yo creo que ganador no hay nadie, ¿no? Porque todo lo que constituya pérdida de vidas humanas, pérdida de infraestructura, riesgos realmente como que se están corriendo de que la cuestión escale a proporciones no manejables, pues toda la humanidad va a salir perjudicada. Evidentemente los países que tienen grandes reservas de petróleo y grandes reservas de gas, pues han tenido un beneficio colateral, pero a la hora de la verdad, pues ningún país puede sentirse ganancioso de lo que ocurre con una guerra, porque todos los países se afectan. Fíjate lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el suministro de productos agropecuarios de Ucrania, un gran proveedor, por ejemplo, del maíz y del girasol, sí. El maíz para alimento animal y también para el girasol. Y fíjate lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Que hay dificultades para su transporte por el Mar Negro. Afortunadamente esto se ha liberalizado un poco en el transcurso de los últimos meses, pero siempre hay la amenaza de que esto pueda ocurrir. Señor Humberto, muchísimas gracias.